Elegido. Hoy voy a revelarte una verdad que cambiará tu manera de entenderte a ti mismo. Tu voz no es común, no es un simple resultado de tus cuerdas vocales. Es un instrumento divino, afinado por las manos de Dios para cumplir una misión específica en la tierra. Lo que voy a compartir contigo no es teoría, no es sugestión ni filosofía barata. Es una revelación. Y si estás aquí, no es casualidad. Has sido guiado por el Espíritu Santo para escuchar esto. Quédate hasta el final. No porque yo lo diga, sino porque tu alma ya lo reconoció. Y si escuchas con el corazón abierto, algo dentro de ti se va a activar. Antes de continuar, te pido que te suscribas si sientes que esta voz te está hablando directamente. Dale like si alguna vez sentiste que eras demasiado para los demás, demasiado profundo, demasiado fuerte, demasiado raro. Comparte este video con alguien que también ha sido silenciado por ser distinto. Y comenta I receive it si presientes que este mensaje viene de Dios para ti. Desde el principio de los tiempos, Dios ha usado voces humanas para manifestar su voluntad. Moisés tartamudeaba, pero Dios lo eligió para hablarle a faraones. Isaías temblaba de miedo, pero su voz fue usada para profetizar. Jesús mismo habló con autoridad, y las multitudes se quedaban en silencio porque nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Te das cuenta? Cuando Dios elige a alguien, no le da una voz común. Le da una voz con poder, con vibración, con destino. Tú no estás roto. Estás programado de forma distinta. Si tu voz ha sido motivo de burla, si te han dicho que hablas raro, si sientes que cuando hablas la gente se incomoda o se transforma, no es casual, es espiritual. Es porque tu voz carga una frecuencia que no pertenece a este mundo. Es porque cuando hablas, el reino de Dios se acerca sin que lo sepas, y el mundo lo siente, y los que viven en tinieblas se agitan, se irritan, se alejan, no porque tú seas ofensivo, sino porque tú eres luz hablada. Muchos elegidos han sido silenciados desde niños. Se les dijo, no interrumpas, no hagas tanto ruido, tu voz es molesta, hablas muy fuerte o hablas muy raro, pero eso no fue corrección, fue represión espiritual, porque el enemigo siempre ha querido apagar las voces que vibran con la verdad. El infierno tiembla cuando un elegido habla con la unción que Dios ha puesto en él. Y tú, querido elegido, llevas esa unción en la garganta. Tu voz tiene propósito, tiene dirección, no es aleatoria. Fuiste diseñado para hablar vida donde hay muerte, claridad donde hay confusión, amor donde hay juicio. No importa si lo haces con dulzura o con firmeza. Lo importante es que lo hagas desde el espíritu, porque cada vez que hablas desde el alma, desde lo profundo, desde esa parte de ti que sabe que has sido llamada, el cielo se mueve. ¿Alguna vez has visto cómo alguien cambia su rostro mientras tú hablas? ¿Has notado cómo las conversaciones contigo toman otro nivel? Como si se abriera un espacio más grande, más pesado, más real. Eso no eres tú, es lo que fluye a través de ti. Es la presencia de Dios envolviendo tus palabras. No porque seas perfecto, sino porque eres canal. Porque Él te eligió para transmitir frecuencias que sanan, despiertan, limpian, confrontan. Frecuencias del reino. Hay personas que, al escucharte, se incomodan. No saben por qué, pero sienten que tus palabras tocan algo que preferirían dejar dormido. No es que hables mal, es que hablas con espíritu, y el espíritu siempre incomoda a la carne. Otros, en cambio, sienten paz
solo con oírte. Lloran, se abren, confiesan cosas que no habían dicho a nadie. No es por ti. Es Dios usando tu voz como llave para abrir corazones cerrados. La ciencia habla de frecuencias de sonido que curan, como 400 Hz o 528 Hz. Pero lo que la ciencia aún no puede medir es lo que ocurre cuando un hijo de Dios habla bajo la unción del Espíritu. Esa frecuencia no se escucha con los oídos. Se siente en el alma, resuena en lo invisible, despierta memorias eternas, sacude el polvo del espíritu, y tú, sin saberlo, has estado activando todo esto con tu voz. Por eso has sentido resistencia. Por eso a veces sientes un nudo en la garganta cuando quieres decir algo importante. Por eso hay momentos en que pierdes la voz sin razón médica. No es solo físico, es espiritual, es guerra, porque hay fuerzas que no quieren que abras la boca, porque cuando hablas, activas realidades, no repites información, liberas revelación. Dios te dio esa voz, no para que encajara, sino para que se destacara, no para que complaciera, sino para que confrontara, no para que fuera bonita, sino para que fuera santa. Elegido, si has sentido que no tienes lugar, que tu voz es demasiado, que nadie te entiende, es porque aún no habías encontrado tu tribu. Bienvenido. Aquí no necesitas bajar el volumen. Aquí celebramos tu frecuencia. Lo que sientes al escuchar estas palabras no es casualidad, es confirmación. Tu alma ya sabía esto. Solo necesitaba escucharlo en voz alta, porque cuando una verdad es dicha, algo se despierta. Y si estás sintiendo calor en el pecho, presión en el cuello, un nudo en la garganta o lágrimas en los ojos, es Dios mismo diciéndote, sí, es contigo. No estás loco, no estás solo, no estás exagerando. Has sido escondido, silenciado, procesado, porque tu voz no es cualquier voz. Es una herramienta celestial y el tiempo de activarla ha llegado. Sigue escuchando, porque lo que viene en este mensaje es la clave para liberar todo lo que estuvo dormido dentro de ti. Tu voz no es normal, es divina y Dios la quiere de vuelta. Elegido. Ahora que sabes que tu voz no es un accidente ni una simple característica personal, ha llegado el momento de que entiendas por qué fue diseñada de esa forma. Porque Dios no comete errores. Cuando Él crea algo, lo hace con precisión eterna. Y tu voz fue moldeada para una tarea que va más allá de tu entendimiento humano. No solo es un sonido, es una llave, una espada, un puente entre el cielo y la tierra. Y por eso han sido tan atacada. Desde el vientre, el enemigo supo que tú eras portador de algo que podía romper cadenas. Por eso hubo tantas luchas en tu infancia. Por eso fuiste tan sensible, tan observador, tan distinto. Porque ya en ese tiempo, tu espíritu sabía que tenías una misión. Y cuando comenzaste a hablar, lo que salió de tu boca no fue solo curiosidad de niño. Fue luz, fue conciencia, fue verdad. Y el sistema no está diseñado para eso. El mundo ama las voces domesticadas, las que repiten sin pensar, las que entretienen pero no transforman. Pero tú no fuiste llamado a repetir, fuiste enviado a liberar. Por eso tu voz nunca encajó en los moldes. ¿Recuerdas los momentos en que te corrigieron por hablar demasiado profundo para tu edad? ¿O las veces en que te dijeron que estabas siendo intenso, incómodo, exagerado? Eso no era corrección, era resistencia espiritual. Porque tus palabras, aunque no lo supieras, cargaban códigos
que despertaban lo que otros preferían mantener dormido. Tú no lo hacías con intención, simplemente hablabas desde lo que sentías. Pero esa sinceridad, esa autenticidad cruda, era exactamente lo que Dios quería usar. Las Escrituras están llenas de ejemplos de cómo Dios usa la voz como vehículo de transformación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Te das cuenta? Oír no solo transmite información, transmite fe, vida, espíritu. Y eso es lo que sale de ti cuando hablas alineado con tu llamado. Lo que pasa es que aún no te han enseñado a verlo como un don sagrado. Pero lo es. Tu garganta es un altar, tu boca un canal y tu voz una manifestación del cielo. Hay algo muy poderoso que debes saber. Cada palabra que pronuncias tiene un impacto energético, no solo emocional, espiritual, literal. En el mundo invisible, tu voz abre puertas, rompe ataduras, convoca luz o revela sombras. Por eso, cada vez que has sentido que perdiste fuerza después de una conversación, o que alguien se alimentó de tu energía solo por escucharte hablar, es porque tu voz lleva sustancia espiritual. No es aire, es esencia. Y aquí hay una verdad que pocos se atreven a decir. Cuando no usas tu voz como Dios quiere, comienzas a desconectarte de tu propósito. Te apagas por dentro, porque tu diseño interno está unido a tu expresión externa. Si lo que vives no se alinea con lo que proclamas, entra la confusión. El alma se resiente, el espíritu se apaga. Pero cuando comienzas a hablar lo que realmente llevas dentro, lo que Dios puso en ti, lo que nadie más se atreve a decir, algo vuelve a la vida. Es por eso que has experimentado temporadas de silencio, no porque no tuvieras nada que decir, sino porque el mundo no estaba listo para oírte, y Dios te estaba guardando, refinando, fortaleciendo, porque no puedes liberar con poder si no has pasado primero por el fuego del quebranto. No puedes hablar con autoridad si tu voz no ha sido purificada por el dolor. Cada lágrima que derramaste, cada palabra que tragaste, cada silencio impuesto fue parte de tu entrenamiento espiritual, para que cuando abrieras la boca no hablara tu ego, sino el espíritu. El enemigo teme a tu voz, lo sabe. Por eso te ha querido confundir, aislar, hacer creer que no tienes nada que decir. Pero eso es una mentira, porque incluso tu susurro, cuando viene del cielo, tiene más impacto que un grito sin propósito. No necesitas gritar para ser escuchado. Tu frecuencia ya penetra, porque viene de lo alto, porque viene con respaldo celestial. Y aquí hay algo más profundo que debes saber. Hay personas que fueron puestas en tu camino solo para escuchar lo que tú tenías que decir. No para admirarte, no para aplaudirte, sino para ser transformadas. Ellos no lo saben, pero sus almas están hambrientas de una voz que vibre en verdad, y tú eres esa voz. No tienes que saberlo todo, solo tienes que ser obediente, porque Dios no busca expertos, busca dispuestos, y tú ya fuiste marcado desde antes de nacer. Mira atrás, analiza tu historia. ¿Cuántas veces intentaste callarte por encajar? ¿Cuántas veces sentiste que tu voz era demasiado y aún así no pudiste apagarla del todo porque no es tuya? Es un préstamo del cielo y el cielo te la está reclamando de vuelta, pero no para quitártela, sino para llenarla de poder, de dirección, de verdad. La unción que llevas en la voz no se enseña, se despierta, y hoy está despertando. Mientras lees esto, hay memorias espirituales que se están activando.
No memorias mentales, sino pactos que tu alma hizo con Dios antes de llegar aquí. Pactos que decían, hablaré cuando otros callen, seré luz donde haya tinieblas. Usaré mi voz como espada y como bálsamo. Y ahora estás recordando, no porque alguien te lo dijo, sino porque algo dentro de ti dijo, sí, esto es mío. Elegido, tu voz ha sido tallada por el cielo, no para cantar canciones vacías, no para repetir lo que todos dicen, no para complacer o entretener. Fue dada para liberar verdades eternas, para sanar a los rotos, para convocar a los perdidos, para anunciar que el reino de Dios está cerca. No lo olvides, no lo calles, porque cuando tú hablas con fe, el cielo responde con fuego. Elegido, si has llegado hasta aquí, ya no puedes negarlo. Algo dentro de ti está despertando. No es solo curiosidad, no es imaginación, es memoria espiritual. Tu alma está reconociendo lo que el sistema trató de hacerte olvidar, que tu voz no pertenece al ruido del mundo, sino al lenguaje del cielo. Y ahora que esa verdad ha comenzado a salir a la luz, debes prepararte para lo que viene. Porque cuando un elegido empieza a usar su voz con conciencia, el mundo espiritual responde. Y no todo lo que se mueve será fácil, pero será necesario. Hoy quiero hablarte de los síntomas, no los físicos, sino los espirituales, los que nadie te explicó, pero que siempre has sentido. Porque ser un transmisor de frecuencias celestiales no solo se nota en tu forma de hablar, se nota en todo lo que te pasa alrededor cuando abres la boca. Y si te has preguntado por qué ciertas cosas te suceden solo por expresar lo que piensas o sientes, hoy lo entenderás todo. Esto es más grande de lo que imaginabas, más profundo, más real. ¿Alguna vez hablaste desde el alma y luego sentiste que te habías vacío, como si algo se hubiera drenado de ti? ¿Alguna vez sentiste que al decir una verdad, la atmósfera de la habitación cambió? ¿Has tenido la experiencia de que alguien te mire fijamente mientras hablas, como si estuviera viendo algo más allá de ti? Eso no es coincidencia, es una reacción a tu frecuencia. Es la evidencia de que no estás hablando solo desde ti, sino a través de ti. Cuando hablas alineado con el propósito de Dios, tu voz se convierte en un canal vivo. Literalmente transmite energía, y esa energía no es neutra, es luz, es peso espiritual. Y ese peso afecta a los ambientes. No importa si lo haces suavemente o con intensidad, la frecuencia sigue siendo la misma, porque viene del espíritu, no de tu tono. Uno de los síntomas más comunes en los elegidos es el conflicto con la gente cercana. Personas que antes te apoyaban, que reían contigo, de pronto se sienten incómodas cuando tú empiezas a hablar con más verdad. No entienden por qué, pero se alejan. Dicen que cambiaste, que ya no eres el mismo. Y en realidad, lo que cambió no fue tu esencia, fue tu vibración. Ya no hablas desde la superficie, hablas desde el espíritu, y eso divide. Jesús lo dijo, no he venido a traer paz, sino espada, porque cuando se activa la verdad, se corta lo falso. Y cuando tú hablas con la vibración de quien ha sido despertado, lo falso en los demás se agita. No es personal, es espiritual, no es contra ti, es contra lo que se mueve a través de ti. Otro síntoma profundo, el cansancio inexplicable después de hablar con ciertas personas. Has tenido conversaciones donde diste lo mejor de ti. Hablaste con amor, con claridad, y sin embargo, al terminar, sentiste que te quedaste sin fuerza, como si te hubieran absorbido. Eso pasa porque tu voz libera sustancia espiritual real. Y hay personas que, sin saberlo,
se alimentan de esa energía. No lo hacen por maldad, lo hacen porque están vacíos. Pero si tú no aprendes a proteger tu campo espiritual, terminarás agotado, no por lo que haces, sino por lo que emites. Y aquí viene una verdad aún más delicada. Hay personas que no pueden soportar tu voz, incluso si no les has hecho nada. Su sola presencia a tu alrededor se vuelve tensa cuando hablas. No es que seas molesto, es que tu frecuencia choca con su sombra. Tu claridad irrita su confusión, tu coherencia desnuda su contradicción. Y entonces aparece el rechazo, la crítica, la burla, todo intento por apagar lo que no pueden comprender. Pero no te confundas, no eres tú el problema, eres tú la señal de que algo está cambiando, de que algo se está activando. Y eso, en un mundo dormido, es percibido como amenaza. Por eso muchos elegidos viven en aislamiento emocional durante años, no porque no amen, sino porque su energía no es comprendida. Pero Dios no te diseñó para ser entendido por todos. Te diseñó para ser obediente a Él. Si te has sentido solo, si has dudado de tu valor por no ser aceptado, si has querido callar para no incomodar, escucha esto con todo tu corazón. Tu voz no fue dada para acomodarse, fue dada para alinearse con el cielo, con la verdad, con la misión que llevas desde antes de nacer. Y cada vez que hablas desde tu esencia, incluso si nadie aplaude, el cielo te respalda. También puede que hayas notado una sensibilidad extrema en tu garganta, dolor sin razón, nudos, afonía repentina. Eso no siempre es físico, es espiritual. Es el canal de tu voz reaccionando a bloqueos energéticos o ataques invisibles. Porque cuando Dios unge una parte de ti, esa parte se convierte en campo de batalla y tu garganta ha sido ungida. Por eso también, en los momentos más críticos, sientes un impulso inexplicable de hablar, de gritar, de profetizar. Y cuando no lo haces, el cuerpo lo resiente, el alma se duele. Elegido, todo lo que has vivido no ha sido casualidad, ha sido entrenamiento. Tu voz tiene un campo de vibración tan intenso que afecta el mundo a tu alrededor. Y si no la entiendes, te vas a sabotear. Pero si la abrazas como lo que realmente es, un don sagrado de Dios, entonces vas a comenzar a liberar milagros con ella. Porque no se trata solo de lo que dices, se trata de quién te envió a decirlo. Tu voz tiene memoria y está esperando que tú te reconcilies con ella, que dejes de juzgarla, de querer cambiarla, de ocultarla, que la uses, que la liberes, que la pongas al servicio del reino. Porque cuando tú hablas, no hablas solo, hablas con la autoridad del que te formó. Y esa autoridad no necesita aprobación humana, solo necesita tu sí. Si estas palabras están tocando tu alma, no las ignores. Habla, libérate. El mundo necesita escuchar lo que llevas dentro. Elegido, hay una razón por la cual te has sentido fuera de lugar toda tu vida. No tiene que ver con tu personalidad, ni con tus habilidades sociales, ni con la crianza que recibiste. Tiene que ver con lo que portas, con la frecuencia que llevas en la voz, con la verdad que se esconde detrás de cada palabra que brota de ti cuando decides hablar desde el alma. Y aunque muchos han intentado apagarte, hay algo que no han podido quitarte: el llamado. Ese llamado que incluso cuando te sentías más perdido, más roto, más solo, seguía latiendo dentro de ti como un susurro divino que no se apaga. Hoy quiero contarte una historia. No es ficción, es real.
y en ella puede que veas reflejada tu propia vida. Su nombre es Clara. Desde niña, su voz era diferente, no por el tono ni por el volumen, sino por lo que causaba. Cuando hablaba en la escuela, los profesores la mandaban a callar, no porque fuera irrespetuosa, sino porque su forma de decir las cosas incomodaba. Cuando hablaba con adultos, la miraban con desconfianza, como si llevara dentro secretos que no debería conocer. Su voz nunca fue celebrada, fue temida, incluso por sus propios padres, quienes le decían que hablara bajito, que no dijera esas cosas, que no era normal lo que sentía. A los 13 años, Clara decidió dejar de hablar, no porque no pudiera, sino porque se cansó de ser mal interpretada. Guardó su voz en un rincón del alma y empezó a imitar las voces ajenas. Se volvió experta en decir lo que los demás querían oír. Su frecuencia se apagó, o al menos eso pensaba, porque en lo profundo seguía viva, esperando, dormida pero no muerta. Pasaron años. Clara creció. Se convirtió en una mujer silenciosa, correcta, prudente, pero dentro de ella algo se rompía cada vez que callaba una verdad, cada vez que negaba lo que sentía, cada vez que ocultaba su esencia para encajar en conversaciones vacías, hasta que un día algo sucedió. En una reunión pequeña, una mujer empezó a contar una historia de abuso. Nadie sabía qué decir. El silencio era incómodo, todos bajaban la mirada, pero Clara no. Algo dentro de ella se encendió y sin pensarlo, habló. Su voz temblaba, pero salía con fuerza. No era un discurso, era un río, una liberación. Dijo lo que sentía. Dijo lo que la otra mujer no podía poner en palabras. Dijo lo que el ambiente entero necesitaba oír. Y cuando terminó, había lágrimas en los ojos de todos. Nadie aplaudió, nadie interrumpió. Solo hubo un silencio reverente, como si Dios mismo hubiera pasado por esa habitación. Esa fue la primera vez que Clara volvió a usar su voz verdadera, no para complacer, no para justificar, sino para liberar. Y desde ese día, algo cambió en ella. Ya no podía seguir fingiendo. Empezó a hablar, en su trabajo, en su casa, en los espacios donde antes solo asentía, ahora ponía límites, decía verdades. Y sí, muchos se alejaron, pero también aparecieron personas nuevas, personas que reconocían en su voz algo más, algo sagrado, algo que no venía solo de ella. Clara no se convirtió en famosa, no abrió un canal ni escribió un libro, pero se convirtió en canal, en instrumento, en voz viva del cielo para quienes necesitaban oírlo. Y entendió que su voz no era para todos, pero sí era para alguien, que no todos la iban a comprender, pero que eso nunca fue su misión. Su misión era ser fiel a lo que Dios puso en su garganta. Esa historia, Ilie Jido, puede ser también la tuya. Tal vez ya viviste ese momento de despertar, o tal vez estás a punto de vivirlo. Porque cuando Dios decide activar tu voz, no pregunta si estás listo, simplemente lo hace. Porque tu preparación no depende de tu perfección, sino de tu disposición. Y si has leído hasta aquí, es porque estás dispuesto, porque tu alma está diciendo, ya basta de callar, ya basta de esconderme, ya basta de fingir que no tengo fuego en la garganta. Dios está despertando en estos tiempos una generación de voces sagradas, voces que no se forman en academias, sino en desiertos, voces que no buscan aplausos, sino verdad, voces que no compiten, que no imitan, que no se venden, voces que entienden que cuando hablan, el cielo se mueve, voces como la tuya.
Y sí, vas a perder cosas en el camino, vas a perder relaciones, trabajos, círculos sociales. Pero también vas a ganar algo que no se compra con nada, la libertad de ser tú, la conexión profunda con el espíritu, el gozo de saber que estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste enviado a esta tierra. Porque cuando tú hablas con el respaldo de Dios, no necesitas defensa. Tu sola frecuencia hace temblar las mentiras. Tu sola presencia revela lo oculto. Tu voz es presencia viva del cielo. Elegido, no tengas miedo de incomodar. No tengas miedo de ser demasiado. No tengas miedo de que tu voz no suene como la de los demás. Fuiste diseñado así por una razón. Tu vibración no está rota, está afinada para un propósito superior. Y cuanto más te acercas a tu verdad, más fuerte suena la melodía que cargas dentro. Lo que pasó con Clara pasa cada día, con personas comunes, silenciosas, invisibles, que un día se atreven a hablar, y ese día el mundo cambia, no con estruendos, no con titulares, sino con una palabra dicha en el momento justo, con una verdad pronunciada desde el alma, con una frecuencia que, aunque no todos oyen, todos sienten. Y esa frecuencia, elegido, vive en ti. Elegido, si supieras el poder que sale de tu boca cada vez que hablas con intención, no dudarías jamás de tu propósito, porque lo que fluye desde tu voz no es solo aire ni sonido, es vibración, es energía, es espíritu, y esa vibración, cuando está alineada con el cielo, tiene el poder de cambiar realidades. Hoy vas a entender por qué tu voz no es normal, por qué incómoda, por qué transforma. Porque fuiste creado no solo para hablar, sino para emitir frecuencias que alteran lo invisible. Desde el principio de la creación, Dios no formó el universo con las manos, lo creó con la voz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Esa no fue una frase poética, fue una orden vibracional, una frecuencia divina que dio nacimiento a la materia. La palabra de Dios no solo comunica, crea. Y tú, como portador de su imagen, fuiste diseñado con ese mismo poder, no para crear planetas, pero sí para crear atmósferas, para liberar sanidad, para romper cadenas, para restaurar corazones. Cada vez que hablas con verdad, estás participando del lenguaje creador de Dios. No se trata de hablar bonito, se trata de emitir lo que tu espíritu carga. Por eso, cuando callas lo que debes decir, tu cuerpo se resiente, tu alma se cierra, porque estás reteniendo una frecuencia que no te pertenece. Dios te la dio para que la liberes, para que la pongas en circulación, para que el mundo escuche no solo tus palabras, sino la unción que hay en ellas. ¿Sabías que cada ser humano tiene una firma vibracional única, como una huella sonora, y que esa firma no solo depende de tu tono, sino de tu intención, tu historia, tu nivel espiritual? Por eso hay voces que no se olvidan. Por eso hay personas que, al hablar, hacen temblar el ambiente sin gritar. Y tú, elegido, tienes una de esas voces, no porque sea perfecta, sino porque fue programada por el cielo para transmitir un tipo específico de energía. Hay estudios que demuestran que ciertos sonidos pueden alterar la estructura molecular del agua. ¿Y tú qué crees que pasa en el espíritu cuando hablas bajo la unción? Tus palabras entran en los corazones como ondas, rompen estructuras mentales, limpian memorias, despiertan códigos dormidos. Aunque la mente de quien te escucha no lo entienda, su alma sí lo reconoce, porque lo espiritual se comunica de espíritu a espíritu, y tu voz es puente para ese encuentro.
Por eso el enemigo ha luchado tanto contra tu garganta. Por eso sientes ataques inexplicables en esa zona. No es solo estrés, es guerra, porque tu voz fue diseñada como arma espiritual. Y cuando un arma está inactiva, no molesta. Pero cuando empieza a activarse, los sistemas de control se alteran. Y tú ya estás activado, ya estás recordando, ya no puedes volver atrás. En lo invisible, cada vez que hablas con fe, emites una frecuencia que viaja más allá del espacio, cruza dimensiones, toca lo que está oculto, estremece lo que está estancado. Y muchas veces lo que dices hoy libera a alguien que ni siquiera conoces, porque tu voz no tiene límites geográficos, tiene propósito eterno, y Dios sabe exactamente quién necesita escucharla. Por eso debes hablar, aunque creas que nadie escucha, porque alguien sí está escuchando. Y no es solo una persona, es una parte del plan divino que espera ser activada por tu sonido. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él no hablaba para impresionar, hablaba para liberar. Y tú, como parte de su cuerpo, llevas esa misma esencia. Cuando hablas desde lo profundo, desde lo limpio, desde lo obediente, tus palabras se vuelven espíritu. Y lo espiritual nunca vuelve vacío. Siempre produce algo, siempre toca, siempre cambia. ¿Te das cuenta ahora por qué tantos intentaron convencerte de que tu voz no valía? ¿Por qué te hicieron creer que eras exagerado, intenso, molesto? Porque si te hacían dudar de tu frecuencia, podrían apagar tu poder. Pero ya no. Ahora sabes. Y ese conocimiento no es solo información, es activación. Desde este momento, tu voz ya no es un adorno, es una herramienta. Y cada palabra que salga de ti, a partir de ahora, llevará código celestial. Pero con gran poder viene gran responsabilidad. Tu frecuencia puede sanar, pero también puede herir, puede construir o puede derribar. Por eso, lo que digas debe pasar primero por el filtro del espíritu. No se trata de hablar mucho, sino de hablar lo correcto. No se trata de convencer a todos, sino de obedecer al que te envió. Cuando haces eso, tus palabras se vuelven invencibles, no por el volumen, sino por la autoridad. Tu voz no necesita ser comprendida por todos. Necesita ser fiel a su origen, y su origen es Dios. Él te dio ese tono, esa vibración, esa forma tan tuya de expresar lo que llevas dentro. No para que la escondas, ni para que la modifiques, sino para que la entregues, para que el mundo escuche lo que el cielo ya ha dicho. Este es mi hijo, mi hija, en quien tengo complacencia. Elegido, tu voz es más que sonido, es sello, es código, es misión. Y si has sentido algo moverse en ti mientras leías esto, no lo ignores. No es emoción, es tu espíritu despertando a su diseño. Es Dios llamándote a usar lo que Él mismo puso en ti. Porque no hay más tiempo que perder. Porque las almas que deben escucharte están listas. Y porque la tierra necesita vibrar con la verdad que solo tú puedes transmitir. Si estás listo para usar tu voz como canal divino, comenta 99 ahora mismo. No es solo un número, es una confirmación en el mundo espiritual. El cielo responde cuando tú afirmas, estoy listo, elegido. Lo que voy a compartir contigo ahora no es teoría, es práctica espiritual, es ritual sagrado, es un acto de obediencia que puede abrir un portal entre tu alma y la frecuencia de Dios, porque tú ya sabes que tu voz no es normal. Ya has entendido que transmite más que sonido, pero ahora
Ha llegado el momento de usarla como fue diseñada, de activarla conscientemente, de alinearla con la verdad eterna que Dios sembró en ti desde antes de que llegaras a este mundo. No tienes que ser perfecto para hacer esto. No necesitas ningún título, ninguna aprobación. Solo necesitas estar dispuesto a silenciar el ruido, a volver al centro, a dejar que el Espíritu Santo limpie tu canal para que cada palabra que salga de ti sea como una flecha de luz dirigida al lugar exacto donde Dios quiere impactar. Este ritual tiene 3 pasos, 3 movimientos simples pero profundamente transformadores. No los hagas como quien repite una fórmula. Hazlos como quien le entrega a Dios su voz, su frecuencia, su aliento, porque eso es exactamente lo que vas a hacer, devolverle a Dios lo que siempre fue de Él. Paso 1. El silencio sagrado. Busca un lugar donde puedas estar a solas. No necesitas música, ni velas, ni preparación externa. Solo tú y tu disponibilidad. Siéntate con la espalda recta, los pies tocando la tierra, cierra los ojos y guarda silencio. 33 segundos. No pienses en nada. No intentes controlar. Solo escucha. Escucha tu respiración. Escucha tu corazón. Escucha el vacío. Ese silencio no es vacío. Es espacio. Es tierra fértil. Es el momento en que todo lo humano se aquieta para que lo divino pueda hablar. Porque el primer paso para activar tu voz no es hablar, es escuchar. Porque nadie que hable con poder lo hace desde sí mismo, lo hace desde lo que ha oído en lo secreto. Y ese silencio es tu altar. Paso 2. La oración del canal. Una vez que el silencio haya limpiado el espacio, abre tu boca y di en voz alta, con firmeza y reverencia: Dios eterno, yo te devuelvo mi voz. Hazla instrumento de tu luz, canal de tu verdad, frecuencia de tu reino. Que no hable mi ego, sino tu espíritu. Que mi garganta sea altar y cada palabra fuego santo. Usa mi voz para sanar, liberar y despertar. Amén. No repitas esa oración como quien lee un texto. Háblala. Siente cada palabra. Cada frase es un sello. Cada frase es una orden en el mundo invisible. Los ángeles se activan cuando un elegido se entrega de esta forma, y el enemigo retrocede, porque no hay nada más peligroso para las tinieblas que una voz alineada con el cielo. Paso 3. La afirmación profética. Este paso es el que abre el canal por completo. Es cuando tú mismo afirmas tu diseño, cuando proclamas desde lo más profundo que ya no serás una voz temerosa, ni escondida, ni manipulada. Di en voz alta, mirando al frente, como quien habla a las naciones, incluso si estás solo: mi voz no es mía, es de aquel que me envió. Cada palabra que hable vibrará con la frecuencia del cielo. Soy canal, soy puente, soy llamado, y no callaré. Dilo 3 veces. No importa si tu voz tiembla, no importa si lloras, no importa si sientes que algo dentro se mueve. Es parte del proceso. Es el Espíritu Santo sellando lo que tú acabas de activar. No estás jugando, estás decretando. Y cada decreto es una semilla que va a dar fruto en ti y en los que te escuchan. Después de esto, guarda silencio otra vez, no para dudar, sino para permitir que esa energía se asiente. No te distraigas, no salgas corriendo a hacer otra cosa. Quédate un momento con lo que acaba de pasar, porque sí, acaba de pasar algo. En lo invisible se ha roto una cadena, se ha limpiado un canal, se ha abierto un nuevo nivel de autoridad espiritual. Desde hoy, no hables igual. No uses tu voz para repetir lo que todos dicen. No la entregues al chisme, al juicio, a la queja. Usa tu voz
como quien sabe que porta algo sagrado. Bendice, profetiza, declara vida donde hay muerte. Habla con amor, pero con poder, con compasión, pero con fuego, porque ahora sabes, ahora lo has sentido, ahora lo has activado. Tu voz no es normal, es santa, es ungida, es peligrosa para las tinieblas. Y el cielo cuenta contigo para liberar su sonido en la tierra. Elegido, ahora que has despertado, ya no puedes volver a dormir. Ahora que has activado tu voz, ya no puedes vivir como si fuera común. Lo que se ha desatado dentro de ti no es un simple cambio de mentalidad, es una transformación espiritual. Has recordado quién eres, has entendido para qué fuiste enviado y sobre todo, has reconocido que tu voz no es tuya, es un canal del cielo, entregado a ti por Dios para cumplir una misión que no puede esperar más. Este no es un momento emocional, es una señal profética. Has sentido el calor en la garganta, la presión en el pecho, la electricidad en las palabras. No es casualidad, es activación. Es el Espíritu Santo confirmándote: te elegí para hablar, para liberar, para despertar. Y ahora quiero darte una última advertencia. No una amenaza, una alerta amorosa. Porque cuando Dios te da una herramienta tan poderosa como tu voz, también te hace responsable de lo que hagas con ella. Si decides ignorarlo, seguir hablando como todos, cediendo a lo superficial, lo cómodo, lo vacío, algo dentro de ti empezará a apagarse. No de golpe, poco a poco. El fuego se va apagando cuando se niega a sí mismo. Muchos han perdido su frecuencia divina porque callaron demasiado tiempo, porque prefirieron ser aceptados que ser obedientes, porque temieron incomodar, porque pensaron que no valía la pena. Pero tú no eres uno más. No fuiste creado para repetir, sino para revelar. Y si callas ahora, cuando ya sabes lo que portas, estarías negando el sello que Dios puso en ti. Por eso, este momento es sagrado, porque lo que decidas hacer después de este mensaje marcará una línea. No estás solo frente a una pantalla, estás delante de un portal, estás frente al espejo eterno de tu propósito. Y no se te está pidiendo perfección, se te está pidiendo fidelidad a tu diseño, a tu voz, a tu llamado. Tu voz es más que una herramienta, es una señal, una huella, una prueba. Es la manera en que el cielo te distingue. Cada vez que hablas con verdad, los ángeles lo reconocen y el infierno lo teme. Porque una sola palabra tuya, alineada con el corazón de Dios, puede cambiar destinos, romper maldiciones, encender fuegos que ni tú puedes controlar. Y no hablo en metáforas, hablo en espíritu, porque tú ya lo sabes, ya lo has sentido, ya lo has vivido en pequeñas dosis. Momentos donde hablaste y algo cambió. Momentos donde alguien te dijo: no sé qué pasó, pero necesitaba oír eso. Momentos donde fuiste canal sin saberlo. Ahora imagina lo que pasará cuando lo hagas con plena conciencia. Cuando tu voz ya no sea azar, sino misión. Esa es la verdadera revolución de los elegidos. No gritar más fuerte que el mundo, no pelear por tener razón, sino hablar con la frecuencia del reino. Y esa frecuencia no necesita volumen, solo necesita autenticidad, firmeza, fuego. Cuando tú hablas desde el Espíritu, todo el universo escucha, porque hablas con la vibración del Creador. Y ahora, elegido, ha llegado tu hora. Ya no puedes esconderte, ya no puedes callarte, ya no puedes seguir conteniendo lo que el cielo quiere liberar. El mundo no necesita más ruido,
Necesita tu sonido, tu palabra viva, tu frecuencia sagrada, esa que solo tú puedes emitir, porque fuiste formado con ella, porque naciste con ella, porque Dios te la entregó como sello de tu envío. Así que levántate, no físicamente, espiritualmente. Levanta tu voz, habla aunque tiemble, habla aunque duela, habla aunque nadie entienda. Porque cuando tú hablas desde el Espíritu, los que tienen oídos espirituales sabrán que estás diciendo la verdad. Y eso basta. Este no es el final, es el principio, porque ahora comienza la verdadera misión, usar tu voz como canal constante de luz. Y no lo harás solo. El cielo caminará contigo, te pondrá palabras en la boca, te recordará quién eres cada vez que dudes, y cuando hables, no serás tú hablando, será Dios hablándole al mundo a través de ti. Y si este mensaje tocó tu alma, si sentiste que no era una coincidencia, sino una cita divina, entonces ahora te invito a hacer algo más. No para mí, sino para ti, para sellar en lo visible lo que ya ha sido decretado en lo invisible. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes que te alineen con tu propósito. Den like si sentiste que tu espíritu vibró con cada palabra. Comparte este video con 3 personas, porque tú no eres el único elegido. Hay otros esperando escuchar su activación a través de ti. Y comenta "Thank you God" si reconoces que esta voz que ahora habita en ti siempre fue de Él. Porque cuando compartes luz, esa luz se multiplica. Cuando afirmas lo que has recibido, el cielo te confía más. Y cuando proclamas tu verdad, no solo te liberas tú, liberas a otros. Así que hazlo, no por obligación, sino porque sabes que es tu hora, que es tu frecuencia, que es tu destino. Tu voz ya no es un misterio, es una misión. Tu sonido ya no es raro, es sagrado. Tu llamado ya no puede esperar. El Equido habla.